Ahí andamos. ¿Quién entró recién? ¿Cómo anda, Pastor Martín? Ah, Buenas muy noches, bien. hermano. Ahí estás. Justo estaba hablando de vos sacando el cuero, pero ya entraste, no puedo hacerlo más. No, no hay problema, dele tranquilo. Ok. Ok. A ver, esta es la primera clase de introducción a misiones y en el plan del curso vamos a estudiar los conceptos de misión, misiones o como digamos sobre misionera y misionero. Vamos a considerar la necesidad de misiones desde el punto de vista de los que nunca han oído de Jesucristo. Esto va a ser el segundo tema, Dios mediante, que veremos la semana que viene sobre el tema de los que nunca han oído el Evangelio. Es justo, o sea, Dios les condena. También vamos a estudiar misiones desde el punto de vista del Antiguo Testamento, lo que vemos en el Antiguo Testamento sobre el hecho de alcanzar a todos los pueblos, también de la vida de Jesucristo y de su mandato. Y al final vamos a estudiar la, no al final, no, vamos a estudiar la base bíblica de la obra misionera con énfasis especial en los modelos y patrones en el libro de los Hechos y estudiar la estrategia misionera del apóstol Pablo. Y al hacer esto, quiero animar a cada uno de ustedes de considerar la voluntad de Dios para sus vidas en cuanto a la obra misionera. Los requisitos, lo que les pido es que asistan fielmente y cuando no pueden estar, que me avisen y luego cuando vean las grabaciones, también que me avisen que las han mirado. De completar, a ver, no, mantener, ¿qué es esto? Mantener un promedio. Ah, voy a hablar de esto en un cachito. Aprender de memoria los versículos siguientes de la Gran Comisión, los 5 pasajes, Mateo 28, 18 a 20, Marco 16, 15, Lucas 24, 46 a 49, Juan 20, 21 y Hechos 1, 8. Estos 5 pasajes necesitan aprender de memoria. Son los 5 pasajes de la Gran Comisión. Mateo 28 no era el único. Había 4 más. Y le voy a pedir que lean un capítulo por semana del libro Alégrense las Naciones por John Piper y contestar la pregunta de estudio que corresponden. Ahora, yo les envié en un PDF en el grupo las preguntas de reflexión y estudio. Y por cada capítulo hay 3 o 4 preguntas que tienen que contestar en forma escrita. Hay que escribir las respuestas a las preguntas y enviarlas o entregarlas a mí antes del comienzo de la clase. Ahora, les pido que hagan esto no en letra muy grande. A ver, prefiero que sea una letra de tamaño 12 o 14 a lo máximo, que no estén haciendo muchos colores en la hoja, solamente que pongan la pregunta, escriben la pregunta y luego la respuesta tuya a la pregunta. Y hay 3 o 4 por clase. Ahora, esto será recién para la tercera clase. Hoy es la primera. Tenemos la tercera, que será el día 18. Entonces, 18, 25, primero de diciembre, 8, 15, 22 y 29. Habrá 7 clases luego para completar estas tareas, un capítulo por semana del libro de Piper, Alégrense las Naciones. Y los trabajos entregados tarde serán descontados 10% en la nota.
¿ok? Si me lo entregas el sábado después del viernes de la clase, oh, perdón, esta clase son los lunes. Si me lo entregas el martes de la semana que viene, en lugar de un 8 o 9 o 10, tendrás un punto menos de 10%. ¿Está? Para que entiendan, quiero animar que entreguen los trabajos escritos en forma y tiempo. Ahora, John Piper, pastor, ha sido pastor, ahora es pastor emérito, algo por el estilo, de la Iglesia Bautista Belén, Bethlehem, de Minneapolis, en Minnesota. Lo conozco personalmente. Es un excelente y hombre piadoso. Es muy calvinista en su teología, con la cual yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, este libro que escribió sobre misiones es excelente. Y quiero animarles que hoy día hay un debate tremendo entre doctrina reformada y calvinista en versus lo que es doctrina o teología dispensacional no calvinista. Y no es que somos enemigos con aquellos que son calvinistas o de doctrina reformada, sino en mi caso no estoy de acuerdo, pero estos son hermanos piadosos, aman al Señor y este pastor especialmente ha sido una tremenda bendición a miles y una bendición a mi vida también. Entonces digo esto para que sepan, porque si saben algo de Piper, saben que es muy calvinista y van a pensar que yo lo soy porque estoy usando el libro. No es así, sino lo que enseña en el libro, lo que escribe acá es excelente en cuanto a misiones. Muy bien. Ahora, leer es lo que quiero que hagan es que el libro al final de todo, bueno, depende cómo los imprimiste. Pero el libro pequeño de Están Perdidos por J. Oswald Sanders, quiero que lean esto para el lunes de la semana que viene. No tienen que escribir nada, solamente tienen que haberlo leído. Y voy a preguntarles si lo han leído o no. Y eso será excelente para ayudarnos, porque en la segunda clase, la semana que viene, vamos a tocar este tema de los que nunca han oído el Evangelio. Entonces, lean esto para la semana que viene. Y si quieren saber, a ver, ok, acá está la fecha, sí, las lecturas. Para la semana que viene, si quieren anotar esto, para el 11 de agosto, que lean Están Perdidos. Faltó un signo de pregunta aquí. Y luego para el 18 sería Alégrense las naciones, que lean el prefacio y capítulo 1 y contesten las preguntas para capítulo 1. Y en esa clase, que será la tercera, al final les voy a dar la primera prueba, que será sobre los apuntes, las páginas 1 al 12. Y las pruebas voy a estar enviando por medio de, usando los formularios de Google Classroom. Y la mayoría de la prueba será multiple choice o verdadero y falso, excepto los versículos de memoria. Eso sí o sí tienen que escribir de memoria. Okay. Para la cuarta semana, el 25 de agosto, Alégrense las naciones, capítulo 2, las preguntas, la supremacía de Dios en misión a través de la oración. Y para la quinta fecha, el 1 de septiembre,
Alégrense las Naciones, capítulo 3. Y al final de esa clase tendremos la segunda prueba sobre páginas 1 al 12. Las pruebas que yo doy son siempre, casi siempre, no importa la materia, son acumulativos. O sea, no olvides lo que has estudiado antes, sino que vayas repasando y reteniéndolo y aprendiéndolo. La sexta fecha será el 8 de septiembre. Será Alégrense las Naciones, capítulo 4. Y la séptima fecha para el 15 de septiembre será capítulo 5. Y después de esa clase les daré la tercera prueba sobre las páginas 1 a 29 de los apuntes. De nuevo. ¿Están conmigo hasta aquí? La octava fecha será Alégrense Sí. las Naciones, capítulo 6, el 22 de septiembre. Y la novena y última será el 29 de septiembre, capítulo 7, y tendremos al terminar esa clase el examen final sobre todos los apuntes. Muy bien. ¿Están contentos todavía? ¿O ya les Pastor, fue eso? consulta. Son Sí. cuatro preguntas nada más que hay que entregar O por sea, clase. a la mayoría, la pregunta de reflexión y estudio, esas hojas, Cristian, para el capítulo 1 hay 4 preguntas, pero para capítulo 2 hay 3, para Ajá. capítulo 3 hay 4. Las preguntas están en esas hojas o en ese archivo. Está bien, pastor, gracias. ¿Ok? Hay que escribir las respuestas en forma legible en el nombre del archivo que me envía. Si me pueden enviarlo directamente por WhatsApp, prefiero que sea en formato de Word. No lo publiques o cambies a PDF, déjalo en Word. Todo el mundo usa Word, ¿verdad? Sí, Ok. En el archivo pongan tu nombre y capítulo 1 o capítulo 2 o así, pero tu nombre. Porque cuando estoy bajando a mi compu estos archivos, y son ustedes como 16 o 17 personas, si todo el mundo pone respuesta a la pregunta de capítulo 2, y luego cuando tengo que reenviarlos me complica la vida. Pongan su nombre en el archivo y luego capítulo 1, capítulo 2 y así. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Hablen ahora o para siempre guarden? No, pastor. ¿Cómo? No hay pregunta. ¿Cómo? Ok. Vamos a ir adelante. En la página 1 de los apuntes. La obra misionera. En la introducción dice, cuando hablamos del tema de la obra misionera, debemos recordar que tiene que ver con la totalidad de la obra de Dios. La obra misionera no es una subdivisión. El corazón de la obra misionera es la siguiente. Primero, el deseo de Dios en buscar al hombre perdido. Número 2, el pago que Dios hizo por nuestros pecados. Y número 3, el ofrecimiento por parte de Dios de la salvación.
Ahora, este número uno, la misión, esto vamos a ver primero. La misión de la iglesia está basada en Dios, quien, motivado por su gran amor, envió a su Hijo unigénito en la misión de rescatar al hombre. Él vino a buscar y salvar, a dar su vida en rescate por muchos. Al terminar su misión y a poco de regresar al cielo, dijo a sus discípulos que debieran seguir su misión. Como el Padre me ha enviado, yo os he enviado, dijo Jesús en Juan 20:21. Ahora, la definición de la misión de Dios es esto: el deseo de Dios de glorificarse a sí mismo por restaurar su propia imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. El deseo de Dios de glorificarse a sí mismo por restaurar su propia imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. Encontramos que antes de la caída, antes de la entrada del pecado en el mundo, antes de que Adán y Eva pecaron, el hombre y la mujer, ellos gozaron de perfecta comunión con Dios. Gozaron de perfecta comunión con Dios. Dios paseaba con ellos al aire del día, leemos en Génesis 3. Una comunión, una conversación hermosa. Y el tema es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y cuando hablamos de el hombre en esta clase, obvio, no estamos tratando de promover patriarca en contra de mujer, nada por el estilo. Estamos usando el término hombre en su forma genérica, como se ha usado en el idioma de castellano para representar a toda la humanidad, ¿ok? Todas las personas. Espero que no haya ninguna feminista aquí que piense que estoy usándolo en otra manera, ¿ok? A ver, el hombre fue creado a la imagen de Dios y reflejó perfectamente las actitudes y deseos de su padre. Estaban en una sola mente y corazón. Y en la caída, la imagen de Dios llegó a ser torcida y pervertida. Llegó a ser torcida y pervertida. No se perdió la imagen de Dios, está todavía en nosotros, pero está torcida, está pervertida, está borrosa, no borrada, pero borrosa. Y el hombre perdió su comunión con Dios como resultado. Y por ende, la misión de Dios en este mundo es glorificarse a sí mismo por restaurar su propia imagen en el hombre por medio de la salvación. Y hay tres fases. La primera es la justificación de la persona. Esta es la salvación. Cuando Dios perdona a nosotros los pecadores, atribuyendo o contando a nosotros la justicia de Cristo. Cristo habiendo cargado con nuestro pecado en la cruz. La segunda frase, ¿qué sería? ¿Qué piensan? Después de la justificación, el proceso continuo durante la vida de Dios de ir. Santificación. ¿La qué? Santificación. La santificación, tal cual. Cuando Dios quiere hacernos que seamos cada vez más y cada día más santos, como Jesucristo en carácter, obrando por medio del Espíritu Santo, siendo nosotros diligentes en nuestra obediencia. Y por último, la última fase, cuando llegamos a la presencia de Dios, esto se llama Glorificación. la glorificación de la persona, la glorificación.
Ahora, veamos la motivación por la misión de Dios. Dios está motivado por su naturaleza, su amor por el hombre y su santidad. Dios está motivado por su naturaleza, su amor por el hombre y su santidad. Y estos dos aspectos de su naturaleza le motivan en su misión. En su misión. Primeramente veamos cada uno de esos. Son atributos de nuestro Dios. Dios es amor, número uno. La palabra nos enseña en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ama al mundo. Luego en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, leemos en verso 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero nos dio a todos la libertad de escoger. Cuando creó al hombre, le dio esa libertad. Y por el pecado, el hombre por lo general no escoge a Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, viene el Evangelio de Jesucristo, escuchamos la palabra, Dios obra en su gracia y nosotros tenemos que responder por fe. Tenemos que creer en Él. Y la razón de todo esto es que Dios es amor. Primero de Juan 5 y primero de Juan 4:8. Leemos que Dios es el hombre es el objeto del amor de Dios, el hombre fue creado a la imagen de Dios y como sus hijos debemos reflejar su imagen. Dios nos ama. Podemos decir, pasando a la página 2, que el punto clave del Evangelio es que Dios es amor. Esta es su motivación principal y debe ser nuestra motivación principal. Fue Dios quien buscó a Adán y Eva después de la caída y fue Dios quien envió a su Hijo en manifestación de su amor. Por lo tanto, podemos decir, punto F, que el amor de Dios es la base fundamental de toda actividad misionera. El amor de Dios es la base fundamental de toda actividad misionera. Es la base fundamental de toda actividad misionera. Dios es amor, pero también Dios es luz. Y esto habla de su santidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas
en él, dice 1 de Juan 1:5. La santidad de Dios encaja perfectamente con su amor, o sea, la santidad es el amor perfecto. 1 de Juan 4, versos 9 y 10 dicen, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación habla de la satisfacción de la santidad ofendida y la justicia ofendida de Dios. Y esa satisfacción fue hecha por medio de la muerte de un sustituto, el único sustituto a favor nuestro, quien era Jesucristo. Las Escrituras enseñan que Dios es santo. Perdón, Dios es santo. Acá en Salmo 145:17, Juan 3:36, todo aquel que en él cree tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 1:18, los hombres detienen injusticia, la justicia de Dios. Dios ama al pecador y odia el pecado. Y número 3, ambos elementos, el amor y la santidad, son imprescindibles. Si el amor existiera sin la santidad o la luz, no habría justicia. Sería contradictoria a la naturaleza de Dios. Y si la luz existiera sin el amor, no habría interés en la salvación del hombre. Si Dios fuese solamente justo y santo, ¿para qué salvar al hombre? Pero por su amor, que lo motivó, y su santidad, expresada en Jesucristo, entonces Él efectuó la posibilidad de salvación para todos los hombres. En repaso, entonces, la misión de Dios está basada en su carácter, en su amor y en su santidad. Y por lo tanto, el tema de la obra misionera no es tan solo un elemento dentro de otros muchos en la cristiandad, es la razón esencial para su existencia. Y podemos adelantarnos y decir como miembros de iglesias locales, nuestras iglesias locales deberían tener ahí como parte de la misión lo que es la obra misionera. Pero vamos a explicar más esto, porque ahora hablamos de la obra misionera. Primero hablamos de la diferencia entre la misión y la obra misionera. La misión de Dios, como hemos visto, es el plan y propósito de Dios, de restaurar su imagen en el hombre perdido por medio de la salvación. Esta es la misión, su plan y propósito. La obra misionera es el cumplimiento de este plan y propósito por medio de su pueblo. Por medio de su pueblo. Por eso digamos que la obra misionera no tiene nada que ver con reformas sociales, con la política o sistemas económicos y menos todavía con la teología de la liberación que trata de unir todo eso, sino más bien con la salvación del alma de la persona. Y hablando de la definición de la obra misionera, entonces es el cumplimiento de la misión de Dios por medio de hacer discípulos.
por medio de hacer discípulos. Es ir a los pueblos del mundo, ganándolos a Cristo, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Dios ha mandado a fin de que puedan llegar a ser miembros responsables de su iglesia y participantes en su misión. El primer texto que ustedes necesitan aprender, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y le dijo: toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden toda la cosa que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta obra misionera consiste de cuatro partes principales. Punto A es evangelizar a los incrédulos. Evangelizar a los incrédulos. Tienen un gráfico ahí a la derecha. En un cachito les voy a ayudar a poder completar eso, si no lo han visto antes. Evangelizar a los incrédulos. Evangelizar, del griego evangelizomai, quiere decir anunciar las buenas nuevas de Jesucristo en el contexto de lo que es la obra misionera, en el contexto del Nuevo Testamento. La palabra en sí significaba solamente el hecho de buenas nuevas, o el sustantivo evangelion, evangelizomai, el verbo es más bien de anunciar la buena nueva, si en el contexto del Nuevo Testamento, las buenas nuevas de Jesucristo. La persona incrédula precisa escuchar y aceptar las buenas nuevas de que primero, en la página, no sé si están en la página 2 o 3 todavía, Jesucristo vino a este mundo. Segundo, él sufrió y murió por el pecador. Junto con esto es explicar también el estado pecaminoso de la persona. Luego Jesucristo resucitó de los muertos. Y todo esto para salvar al pecador de sus pecados. Él sufrió y murió por el pecador. Luego resucitó de los muertos para salvar al pecador de sus pecados. Entonces podemos decir que la meta de evangelizar es que el incrédulo llegue a ser un creyente, un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, si vuelven a esa imagen en la página 2, al pie, que es esta, acá comienza con: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, donde tenemos que evangelizar a la persona para que llegue a ser creyente. Evangelizar a la persona para que llegue a ser creyente. ¿Están conmigo? La segunda parte, punto B, en la página 3 de nuevo, es bautizar a los creyentes. Bautizar a los creyentes. Vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que el bautismo por inmersión en agua es la introducción pública del creyente en la membresía
de la iglesia local o el compañerismo de la iglesia local. En Hechos capítulo 2, el patrón que comenzó y luego fue repetido a través del libro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y verso 47, que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la introducción pública del creyente en la membresía o el compañerismo de la iglesia local. En este texto acá, también en otro lado será muy identificado con el hecho del perdón de los pecados también. Y con esto entonces muestra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Leemos en Romanos capítulo 6. Dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También por este versículo representa el nuevo andar del creyente. Y muchas veces decimos que es el primer paso de obediencia del creyente. El primer paso de obediencia, aunque no siempre es el primero, en muchos casos hay otra cosa que uno debería hacer. Pero como mencioné, lo que vemos y observamos, especialmente en el libro de los Hechos, es que se identificaba con la confesión y luego el perdón de pecados que Dios otorgaba. Y la meta de bautizar es que el creyente llegue a ser miembro y parte de la comunión y compañerismo de la iglesia local. Otra vez, como vemos en Hechos capítulo 2. Entonces, en el gráfico, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es enseñar o bautizar, digamos, al creyente para que llegue a ser miembro comprometido de la iglesia local. El tercer paso, ¿qué piensan? ¿Qué sería? Mateo 28:20. Enseñar. Enseñar, ¿ok? Enseñar a los creyentes. Es enseñarles a guardar ¿qué? ¿Santidad, pastor? ¿Cómo? ¿La santidad? ¿Qué dijo Jesús en Mandamientos. Mateo 28:20? A Los guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Ok? Todo lo que Jesús nos mandó. Ujú. Ahora, antes de seguir, le pregunto, ¿eso quiere decir que hay que guardar toda la letra roja de nuestra Biblia? Si tu Biblia tiene letra roja. ¿O no sería más bien todo lo que Dios
porque Jesucristo participa en la inspiración también, ¿verdad? Es enseñarle cómo andar en la obediencia y es enseñarle cómo desarrollar hábitos bíblicos o como a menudo los llamamos disciplinas espirituales, tales como la oración y diferente nombre que usamos para esto, pero el tiempo diario con Dios, el tiempo devocional, el tiempo a solas con Dios, pero ese tiempo en su palabra, en la oración, donde uno lee no para lo que va a enseñar a otros, guarda con eso, especialmente ustedes que enseñan y predican, sino para el aliento y alimento para uno mismo, ese tiempo diario. Incluye la meditación en las escrituras, de tomar lo que uno ha leído, lo que uno ha estudiado, lo que uno ha memorizado, y luego rumiar y meditar y reflexionar sobre eso, de enseñarle cómo testificar a otros, cómo testificar. ¿Y cómo es este tema de la administración de su tiempo y de sus talentos y dones y también sus finanzas? Hábitos o disciplinas bíblicos y espirituales. Guarda con todo esto porque uno puede llegar a ser muy externalista. No uso el término legalista. Acá legalista es cuando uno agrega algo a la salvación. Pero externalista es donde yo cumplo con estas reglas o estas cosas que son importantes para mí. Y si cumplo con eso, ya soy espiritual. Y eso me lleva a cierto orgullo espiritual que me hace, sin querer, evaluar y juzgar a otro, porque ellos no cumplen con lo que yo hago. Yo leo la Biblia 45 minutos por cada mañana. Si vos no lees tanto, entonces no sos tan espiritual como yo. ¿Entienden esa manera de pensar? Hay que cuidarnos de esto y evitar esto y entender que hacemos esta cosa no para cumplir con una lista, sino para crecer en nuestra comunión con Dios y lo que es la obediencia gozosa y voluntaria a Él. También es enseñarles, punto número 4, cómo servir en el contexto de la iglesia local. Cómo servir en el contexto de la iglesia local. Y la meta entonces de esta enseñanza, leyendo en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debería dar marcha atrás. Persón se dice, y él, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, todo en el contexto de la iglesia, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser o a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo en la idea. Entonces la meta aquí es que el creyente llegue a ser maduro en Jesucristo. Llegue a ser maduro en Jesucristo. Entonces el gráfico ahí al costado, enseñándole que guarden toda la cosa que
os he mandado es enseñar a los miembros, los hermanos, para que lleguen a ser maduros en Cristo. Y el cuarto paso es esto de equipar a los creyentes. Equipar a los creyentes. Como acabo de leer en Efesios 4:12, es equipar al creyente para que pueda participar en la obra del ministerio. O sea, es equipar al creyente para que pueda participar en la misión de la iglesia local, la obra misionera. Y número 3, la meta es equipar es que el creyente llegue a ser un discípulo verdadero de Jesucristo, participando en hacer otros discípulos. Participando en hacer otros discípulos. O sea, el creyente ha de llegar a ser un ministro. Ministro quiere decir siervo, nada más. Uno que sirve a otro, pero con miras a hacer discípulos. Que hacen discípulos. Que hacen discípulos. Entonces, para completar el cuadro en la próxima página, es esto de que Dios dio o Jesús dio a algunos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es equipar o perfeccionar a los santos, a los maduros para que lleguen a ser ministros. Maduro, ministro, muchas veces va de la mano. Uno debe estar ya creciendo constantemente y luego participando en la misión de la iglesia local. La motivación para la obra misionera, la motivación de participar en la misión de Dios está basada en la relación personal que uno tiene con su Dios, en la relación entre el Señor y su discípulo que se caracteriza en obediencia. Además, es un proceso. Primeramente, uno tiene que venir a Cristo, respondiendo a su invitación. Digo invitación, pero en Mateo 11:28 realmente es un imperativo. Venid a mí, dice, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uno tiene que venir a Cristo, luego tiene que negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24 dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego hace discípulos en cumplimiento a la gran comisión. Las palabras griegas en Mateo 28, 19 y 20, mateteusate, es hacer discípulos, es el único imperativo. Todos los otros verbos son gerundios, incluyendo la palabra id en la versión 60, es podoutentes, es yendo, y bautizontes es bautizando, y didascontes es enseñando. O sea, debemos ir a todas las naciones, o sea, todos los etnos o etnias, los grupos de gente. Entonces, cuando uno habla de esta obra, la meta no es solamente plantar iglesias en cada nación geográfica, sino de ganar a cada grupo de gente.
Una nación geográfica puede contener diferentes pueblos o razas, no son diferentes razas, son diferentes pueblos, grupos o etnias. Somos todos de la misma raza humana, es una sola. Am, yo pienso en Perú, por ejemplo, en la selva y en las montañas hay como 65 diferentes grupos étnicos allá. Acá en Argentina hay varios. La misión de la iglesia número 4 se basa en la naturaleza amante de Dios que le motiva a buscar y salvar. Él preguntó a Adán, ¿dónde estás? Después que Adán y Eva pecaron. Y Cristo mismo enseñó acerca de la naturaleza de un Dios buscando en Mateo 9, 37 y 28, 19, y muchas parábolas como la moneda perdida. Y una búsqueda no es suficiente, no es suficiente proclamar, debemos en todo lo que podamos convencer, a la vez entendiendo que es el Espíritu Santo que convence del pecado, de juicio y de justicia, porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Siguiendo en este proceso, en la página 6, perdón, perdí algo aquí. Puse mis páginas aquí al revés. Ahora, vamos a hacer algo aquí. Vamos a parar por 5 minutos y luego volvemos, ¿está? 5 minutos y entonces cuando me escuchan, vuelvan enseguida, por favor.